Nunca le preguntaron. Solo fue prometida, prometida como el ganado, como la tierra, como una propiedad. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Willa Mercer, hija de uno de los hombres más poderosos de Nuevo México, estaba destinada a casarse con un hombre al que apenas conocía. Rafe Benton, rico, ambicioso y frío. Un trato sellado entre vasos de whisky y apretones de manos, no con amor. Pero todo cambió el día que lo conoció. No al hombre que su padre había elegido, sino al que el destino había escondido junto al río. Cae el Black Hawk, apache, guerrero, marcado por la pérdida, sin miedo a la muerte, ni a ella. Una mirada robada, un acto de valor, una frase que desafiaría todo. Entonces lucharé por lo que ya es mío. No era solo una historia de amor, sino una batalla por la libertad, la verdad y el derecho a decidir el propio destino. El cielo colgaba bajo sobre la tierra agrietada de Nuevo México, una inmensa lona blanqueada por el sol y el silencio. El rancho Mercer se extendía como una fortaleza al borde del río seco. Sus cercas parecían no tener fin. Los graneros rebosaban de ganado y poder. Dentro de la casa, grande, de madera oscura y tan severa como el hombre que la levantó, Willa Mercer permanecía sentada en una silla alta, con las manos cruzadas sobre un libro que no había pasado de página en media hora. El aroma a tabaco llegaba desde el salón, acompañado de las voces graves de su padre, Cyrus Mercer, y del hombre con el que iba a casarse, Rafe Benton. Escuchaba el tintinear de los vasos, el roce de las botas, y esa sensación de que los tratos se cerraban sin que su voz contara. Cerró el libro. «Te pondrás el vestido azul», le había dicho esa mañana a su madre, Ada Mercer. «Te hace ver más agradable». Agradable. Como si ese fuera su único propósito. Willa se levantó, sacudió el polvo de su falda y salió al exterior, pasando por la galería que crujía bajo el peso de viejas conversaciones. El sol la golpeó en el rostro como una bofetada, pero no se inmutó. Caminó hacia los establos, donde nadie la observaba y el silencio era más amable que las paredes de la casa. Su yegua, Dusty, relinchó al verla. Willa acarició su crin. «Ya está sucediendo», susurró. «Me están entregando como si fuera una mercancía». No lloró. Ya no. No por eso. Más tarde ese día, empacó una pequeña bolsa con hierbas y utensilios. Le dijo a la cocinera, Nora Miles, que necesitaba recolectar más manzanilla junto al río. La mujer asintió. Willa solía preparar infusiones y ungüentos, una afición tranquila que los hombres de la casa ignoraban. Cabalgar sola hacia el cauce seco se sintió como desprenderse de una piel. El sol alargaba las sombras y las cigarras zumbaban con una urgencia invisible. Ató a Dusty a un árbol y se internó entre los matorrales bajos buscando los pequeños capullos amarillos. Fue entonces cuando lo vio. Una figura agazapada entre las rocas del otro lado del río, casi invisible. Piel del color del cobre bruñido. Cabello negro trenzado hasta la espalda. Ropas gastadas pero limpias. Se movía con una quietud que parecía ajena al mundo, como si perteneciera más al paisaje que a la vida misma. Willa se quedó inmóvil. El corazón le golpeó el pecho. Alzó el rifle que llevaba al hombro. «¡Detente ahí!», gritó. El hombre no se movió. Giró la cabeza lentamente, y sus ojos se cruzaron con los de ella, oscuros, indescifrables, sin miedo. «Estás en propiedad privada», dijo ella con la voz temblorosa a pesar de su intento de firmeza. Él se incorporó despacio, las manos a los costados. «Lo sé», respondió con calma. «Deberías irte». Avanzó un paso, ni amenazante ni sumiso. «No vas a disparar». Willa tragó saliva. El rifle le tembló entre las manos. «¿Y cómo lo sabes?» «Porque tu dedo no está en el gatillo». Hubo un silencio breve. El viento cambió de dirección y ella miró hacia abajo. Tenía razón.
Bajó el arma solo lo suficiente para liberar la tensión de sus hombros, pero sin confiarse. «¿Quién eres?», preguntó. Él no respondió enseguida. Sus ojos recorrieron la senda por la que ella había llegado, y luego volvieron a posarse en ella. «Kyle Blackhawk», dijo finalmente. Ella esperó más, pero no hubo explicación. «¿Eres apache?» «Lo soy». «No deberías estar aquí». La mandíbula de él se endureció, pero no contestó. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin prisa, sin vergüenza. Simplemente se fue. Willa lo observó desaparecer entre los matorrales. El corazón aún le latía con fuerza, pero no era miedo. Algo diferente despertaba dentro de ella. Algo peligroso. Regresó a casa antes del anochecer sin decir palabra de lo ocurrido. Su madre comentó lo rojas que tenía las mejillas por el viento, y Willa la dejó preocuparse sin responder. Los días siguientes pasaron lentos, cada uno acercándola más a la fecha escrita con tinta por hombres de chaleco y olor a dinero. Rafe Benton visitaba a menudo. Traía rosas, halagos vacíos y palabras sobre política que intercambiaba con Cyrus Mercer como si ella no existiera. Willa se sentaba, asentía, sonreía cuando debía, pero cada tarde regresaba al río seco, diciendo a todos que necesitaba más hierbas. Y un día, al volver, no estaba sola. Esta vez, vio la emboscada antes de que ocurriera. 3 hombres agazapados entre los arbustos junto al agua. Sus voces eran bajas y rápidas. Willa alcanzó a oírlos murmurar sobre rutas de ganado y sobre darle una lección a su viejo. Dio media vuelta para marcharse en silencio, pero una ramita se quebró bajo su bota. Los hombres se giraron de golpe. «Vaya, miren lo que tenemos aquí», se burló uno, avanzando. El abrigo le colgaba roto, y los ojos le brillaban de tanto whisky. Willa retrocedió. «Voy a gritar». «Nadie te oirá, muchacha», gruñó otro. Se lanzó hacia ella. Willa alzó el rifle, pero una mano más rápida lo sujetó antes de que pudiera disparar. Todo se volvió un forcejeo. Grava, puños, el tirón áspero de su cabello. Y luego, de pronto, silencio. El hombre que la sostenía cayó de bruces con un golpe seco. Los otros se volvieron justo a tiempo para ver a Kyle Blackhawk moverse entre ellos como viento y furia, una hoja en una mano, la otra cerrada con fuerza. Atacó con precisión, sin movimientos inútiles, sin vacilar. En cuestión de segundos, los 3 estaban en el suelo, gimiendo o inconscientes. Willa quedó inmóvil, jadeando. El rifle aún en sus manos, aunque ya no le servía de nada. Kyle la miró. «¿Vienes sola seguido por aquí?» Ella lo observó, aún temblando. No sabía que habría... Él dio un paso, examinando el rasguño de su brazo. «Tuviste suerte. No pedí tu ayuda». «No», respondió él entornando los ojos, «pero la necesitabas». Willa quiso enfadarse, empujarlo, pero solo pudo murmurar, «Gracias». Kyle asintió una vez. «De nada». Ella se sentó sobre una roca, intentando recobrar el aliento. «¿Me estás siguiendo?» «No». «Entonces, ¿por qué siempre estás aquí?» Kyle miró hacia el horizonte. «Nací no muy lejos de este lugar. Esta tierra recuerda». Willa bajó la vista a sus nudillos ensangrentados. «¿Y tú? ¿Qué recuerdas, Kyle?» Él la miró otra vez, despacio. Demasiado. No dijeron más ese día, pero ella volvió al siguiente y al otro. Con cada encuentro, las palabras se volvían más fáciles. Willa supo que él había perdido a su familia durante los primeros ataques, cuando su gente fue empujada lejos de sus tierras. Venía no para espiar ni robar, sino para caminar donde su madre alguna vez le cantó. Nunca preguntó por Rafe Benton, ni por qué ella siempre estaba sola, pero sus ojos esperaban, como si ya conocieran la respuesta. Una tarde, cuando el sol caía tiñendo su rostro de oro, él alargó la mano y apartó un mechón de su cabello. Ella no se apartó. «No puedo», empezó la voz quebrada. «Estoy prometida con otro».
El rostro de Kyle no cambió, pero algo en su mirada se endureció. ¿Lo amas? No. Entonces, ¿por qué? Porque soy una Mercer, respondió con amargura. Y las hijas Mercer no eligen. Kyle dio un paso más cerca. Ya elegiste, Willa. Solo no lo has dicho en voz alta. Su respiración se detuvo. Por primera vez se permitió imaginar un mundo donde sus decisiones importaran. Esa noche volvió tarde, con tierra en el dobladillo y fuego en el corazón. Su madre, Ada Mercer, notó el cambio. También Rafe Benton, pero fue su padre, Cyrus Mercer, quien más atención prestó. A la mañana siguiente, hombres salieron armados. El sol apenas despuntaba cuando la tierra tembló con el estruendo de los cascos. El polvo se alzó en el aire como humo. Y desde la ventana de su habitación, Willa los vio. 6 jinetes de sombreros anchos y rifles largos galopando hacia el borde de la propiedad. El estómago se le contrajo. Sabía a dónde iban. Al cauce seco del río. Bajó corriendo las escaleras, el cabello suelto, la respiración contenida. Su madre estaba en el salón, bebiendo té como si fuera cualquier mañana. Su padre, junto a la puerta, daba órdenes con voz cortante. «Lleven a los perros», ordenó. «Quiero que lo encuentren antes de que cruce la colina». «¿A quién?», preguntó Willa fingiendo calma. Cyrus Mercer giró lentamente, con los ojos duros bajo el ceño. «¿A quién crees?», dijo seco. «Al Apache, al chico con el que te has estado viendo». El corazón de Willa se detuvo. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta como piedras. «¿Pensaste que no me enteraría?», continuó él. «Sales cada día con esa cesta como si recogieras flores. Nora Miles lo vio una vez. Luego los hombres de Rafe lo vieron otra, y ahora ya he visto suficiente». «¿Me hiciste seguir?», preguntó ella, la voz temblorosa. «Tuve que hacerlo», respondió fríamente. «Por tu seguridad y por el nombre de esta familia». «Él no es peligroso», replicó Willa demasiado rápido. «Nunca me ha amenazado, ni siquiera...» La mano de su padre golpeó la mesa con un estruendo que hizo callar toda la casa. «Es un salvaje», bramó Cyrus Mercer. «Y los salvajes no se acercan a las mujeres, Mercer». «No mientras tenga aliento en el pecho», gruñó Cyrus Mercer. Willa lo miró, apenas capaz de respirar. «No vayas tras él», suplicó con voz baja, casi temblando. «Por favor, no ha hecho nada malo». El hombre avanzó un paso. «Ha hecho todo lo malo posible», respondió. «Caminó en mi tierra. Miró a mi hija como si tuviera derecho a desear algo más. Eso basta». Giró hacia sus hombres. «Tráiganlo vivo si pueden. Pero quiero que todos vean lo que ocurre cuando alguien cruza la línea». Willa se quedó inmóvil mientras los jinetes se alejaban envueltos en una nube de polvo. El pulso le retumbaba en los oídos. Esperó, contó los segundos, y cuando el sonido de los cascos se desvaneció, echó a correr. No le importó quién la viera. Con las manos temblorosas, ensilló a Dusty y cabalgó con fuerza hacia la colina, el viento cortándole las mejillas, mientras susurraba oraciones entre dientes. «Que ya se haya ido. Por favor, que ya se haya ido». Pero cuando llegó a la orilla del río, el corazón se le derrumbó. Lo habían encontrado. Kyle Blackhawk estaba de rodillas, rodeado por los jinetes, con las manos atadas a la espalda con gruesas cuerdas. Un hilo de sangre le corría por la mejilla. Uno de los hombres lo pateó en el costado. Él no hizo un solo sonido. «¡Deténganse!», gritó Willa, saltando del caballo antes de que éste se detuviera. Corrió hacia ellos, pero una mano la agarró del brazo, tirando de ella con fuerza. «No deberías estar aquí», dijo Rafe Benton, con los dientes apretados. Su agarre le dejó marcas moradas. «Te dije que lo dejaras en paz», gritó ella, intentando soltarse. Rafe la miró con desdén. «Tu padre ordenó que diéramos un ejemplo. Va a recibir exactamente lo que merece». Kyle alzó la cabeza. Sus ojos encontraron los de ella, tranquilos,
enfocados incluso en medio del caos. «Déjala ir», dijo con voz firme. «¡Cállate!», escupió uno de los hombres, golpeándolo en la boca. Willa se zafó de Rafe y cayó de rodillas junto a Kyle. «Lo siento tanto», susurró, intentando soltar las cuerdas. Uno de los jinetes la sujetó por los hombros y la arrastró hacia atrás. «Ya no es asunto tuyo, señorita», gruñó. «Lo llevaremos al pueblo. La gente tiene derecho a ver qué clase de basura se mete entre nosotros». «¡No!», gritó ella. «Esto está mal». Rafe se inclinó hacia su oído. «Me avergonzaste», susurró entre dientes. «Me hiciste parecer débil. Pero eso se arreglará. Lo olvidarás, Willa». Ella se volvió de golpe y le abofeteó con tanta fuerza que la cabeza de él se ladeó. Hubo un silencio tenso. Rafe la miró, la furia encendida en los ojos. No la golpeó, no entonces, pero su mandíbula se endureció, y Willa supo que pagaría caro por esa bofetada. Kyle fue levantado a la fuerza y atado a un caballo como si fuera un saco de trigo. Willa fue obligada a cabalgar detrás, custodiada por 2 hombres, prisionera también. Cuando regresaron al pueblo, Cyrus Mercer ya los esperaba. La multitud comenzaba a reunirse, las voces corriendo más rápido que el fuego. Un apache capturado en las tierras Mercer. Willa Mercer vista con él. Al llegar a la plaza, decenas de personas se amontonaban. Kyle fue empujado del caballo y arrastrado hasta el poste de madera en el centro. Lo ataron con los brazos extendidos, expuesto a todos. Su sangre manchó el polvo. Aún así, no habló. Willa intentó correr hacia él, pero Rafe le torció la muñeca. «Basta», gruñó. «Me estás haciendo daño», jadeó ella. «Bien», replicó con frialdad. Cyrus Mercer avanzó, levantando una mano. El murmullo cesó. «Este hombre», empezó con voz grave, «fue hallado invadiendo mis tierras. Se entrometió con mi hija, desafió la ley y el orden natural, y ahora pagará el precio». «Esto no es justicia», gritó Willa. «Él no me atacó, me salvó 2 veces». La gente murmuró, confundida. Pero Cyrus alzó la voz de nuevo. «Está confundida. Todos sabemos cómo las chicas de su edad se dejan llevar por mentiras». Kyle levantó la cabeza, la boca ensangrentada. «No hubo mentiras», dijo con voz ronca. El silencio cayó sobre la plaza. «Vine aquí», prosiguió despacio, «porque esta tierra forma parte de mi alma. No la busqué. Fue ella quien vino, y en sus ojos vi algo que nunca esperé. Una mente que pregunta, un corazón que arde por algo más». La respiración de Willa se quebró. Él la miró. «Ella no pertenece a nadie», dijo, «pero no permaneceré callado mientras intentan encerrarla». Rafe Benton dio un paso adelante, sonriendo con burla. «¿Ah, sí? ¿Y qué harás tú?» Kyle lo miró fijamente. «Entonces lucharé», respondió con voz firme. La voz de Kyle Blackhawk era baja, pero cortó el aire de la plaza como un trueno. «Por lo que ya es mío». El murmullo recorrió a la multitud como una corriente eléctrica. Los ojos de Willa Mercer se llenaron de lágrimas. No porque se sintiera poseída, sino porque por primera vez alguien la veía como algo más que una pertenencia. Kyle no estaba reclamando dominio. Estaba declarando una guerra en su nombre. Rafe Benton soltó una carcajada amarga. «¿Quieres pelear? La tendrás». Levantó la mano para golpearlo. Willa gritó. Alguien entre la gente exclamó, «¡Basta!». Pero Cyrus Mercer dio un paso al frente. «¡Que lo cuelguen!». «¡No!», chilló Willa, abalanzándose hacia él. 2 hombres la sujetaron. Entonces vino el caos, gritos, empujones, y de pronto, un anciano salió desde el fondo del gentío. Estaba encorvado, curtido por el sol. Le faltaban 2 dedos. «¡Kyle!», gritó. Kyle levantó la vista. En su rostro cruzó un destello de reconocimiento, de esperanza. El viejo se movió más rápido de lo que su cuerpo permitía
y arrojó algo pequeño y metálico a los pies del apache. Un cuchillo. Kyle lo pateó, lo atrapó con el talón y con un giro cortó las cuerdas que lo sujetaban. Willa logró soltarse de sus captores. ¡Corre!, gritó. Kyle se lanzó adelante, derribando a un hombre con un golpe seco. Puños, disparos, gritos. El gentío se dispersó en todas direcciones. Willa se agachó justo cuando una bala atravesó el poste detrás de ella. Kyle la tomó de la mano. Corrieron por un callejón lateral, cruzando frente a la panadería, hasta llegar a los establos, donde los caballos relinchaban aterrados. Kyle echó una silla sobre una yegua cercana, jadeando, la camisa empapada en sangre. «No llegaremos lejos», dijo Willa sin aliento. «Entonces iremos rápido», respondió él. Cabalgaron con fuerza, desapareciendo entre las colinas, perseguidos por el humo, el fuego y las tradiciones que se desmoronaban tras ellos. El pueblo hervía a sus espaldas. Frente a ellos solo quedaba la incertidumbre. Pero Willa, al mirar a Kyle sobre la montura, supo algo con certeza. Por primera vez en su vida, no tenía miedo. Cabalgaban aún cuando el sol ya era apenas una brasa apagada tras las montañas. El viento se volvió frío contra su piel. La yegua Raven resoplaba, cubierta de sudor, hasta que Kyle tiró de las riendas y se desvió del sendero principal, guiándolos hacia un grupo de enebros al pie de los riscos. «No podemos seguir más esta noche», murmuró él, la voz baja, tensa por el cansancio. Willa asintió. Apenas sentía las piernas. Todo su cuerpo dolía del viaje, del miedo, del ardor que quedaba tras la adrenalina. Kyle se deslizó del caballo y extendió una mano para ayudarla. Ella vaciló un segundo. Luego se dejó caer en sus brazos. Por un instante permaneció allí, pecho contra pecho, respirando agitada, el corazón golpeando fuerte. Sintió el calor de su piel, la firmeza de su cuerpo, su fuerza tranquila incluso después de todo lo vivido. Él la bajó con cuidado. «Siéntate», dijo. «Haré fuego». Willa lo observó moverse, aún herido, con el hombro ensangrentado y los labios partidos. Se movía con propósito, con control. No había pánico en él, ni temblores, solo una calma férrea que a ella le resultaba más reconfortante que cualquier promesa. Se arropó con el chal y se sentó contra una roca mientras él recogía ramas secas. Construía una pequeña hoguera y golpeaba el pedernal hasta que la chispa prendió. La luz era débil, pero bastaba para devolverle el calor. En el resplandor, pudo ver el cansancio grabado en su rostro. «Estás herido», susurró. «He pasado por peores», respondió, arrodillándose para abrir una pequeña bolsa que llevaba bajo la camisa. Sacó un puñado de hierbas y un frasco de agua. Rasgó un pedazo de tela de su camisa y comenzó a limpiar la sangre de su hombro. Willa se arrastró hacia él. «Déjame hacerlo yo». Él la miró sorprendido. Luego le tendió el frasco. Ella empapó el paño y limpió la herida con suavidad. Kyle no se quejó, pero ella sintió la tensión en sus músculos. Mientras trabajaba, preguntó en voz baja: «¿Por qué no huiste aquel día en el río cuando te apunté con el rifle?» «No tenía miedo», respondió simplemente. «Eso no es una respuesta». Ya había visto el miedo en los ojos blancos antes. Los tuyos eran distintos, eran curiosos. Willa se detuvo, el trapo aún en su mano. ¿Curiosos? Sí, no crueles. No como los otros. Ella tragó saliva. Van a seguir buscándonos. Lo sé. Mi padre enviará más hombres. Y Rafe Benton también. La mandíbula de Kyle se tensó al escuchar el nombre. Rafe es un cobarde, dijo con amargura. Se esconde detrás del dinero de su padre y del nombre del tuyo. Solo pelea cuando el enemigo ya está atado. Willa bajó la vista, avergonzada. Se suponía que me casaría con él en 2 días. Kyle giró para mirarla de lleno. El fuego hacía que sus ojos parecieran más oscuros, más hondos. ¿Todavía piensas hacerlo? Ella sostuvo su mirada.
Nunca lo planeé. Fue una orden. Él la observó por un largo momento, y luego se inclinó hacia ella. Por primera vez, la tocó no por necesidad, sino con ternura. Su pulgar rozó su mejilla. «No eres de ellos para que te regalen», murmuró. «Eso fue lo que dije», murmuró Cale Blackhawk. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Willa Mercer. No era tristeza, era porque, por primera vez, creyó que aquello podía ser verdad. Pasaron la noche bajo el cielo abierto, turnándose para dormir, manteniendo el fuego bajo. Los lobos aullaban a lo lejos, pero no se acercaban. Cale permaneció despierto, cuchillo en mano, siempre alerta. Willa despertó en las primeras horas del amanecer y lo encontró mirando el horizonte. Se incorporó, el cabello enredado, el sueño aún pesándole en los párpados. «No dormiste», dijo. «Estoy acostumbrado», respondió él. Ella se acercó un poco más. «¿A dónde iremos?» «Hay un lugar al oeste del mundo». «¿Y después?», preguntó ella. Cale giró hacia ella. «Entonces tú decides». Willa frunció el ceño. ¿Decidir qué? Si quieres seguir huyendo, si quieres volver, o si quieres quedarte conmigo. Ella lo miró fijamente. La garganta se le cerró, y las palabras le salieron despacio, con cuidado. «Ya me estoy quedando contigo». Cale no sonrió, pero su mano rozó la de ella en silencioso reconocimiento. A media mañana estaban de nuevo a caballo, avanzando por un cauce seco escondido entre colinas rocosas. El mundo se sentía más ancho, más antiguo, como si el tiempo no los alcanzara allí. Por un rato, Willa permitió que su pecho respirara en paz, pero sabía que la paz nunca duraba mucho. Al segundo día, comenzaron a ver señales, huellas frescas de caballos, cenizas aún tibias de una fogata. Los hombres estaban cerca. Rafe Benton y su padre no se detendrían, no después de la humillación pública, no después de que ella huyera con el hombre que habían atado como a un animal. Solo se detenían lo justo para dar agua a los caballos, siempre en movimiento, vigilando el horizonte. Al caer la tarde, el cielo se volvió gris y furioso. Nubes de tormenta se juntaban, pesadas y bajas. «Necesitaremos refugio», dijo Cale. «Hay una cueva cerca». Llegaron al anochecer, escondida bajo una cresta de roca dentada. Dentro, el aire era fresco y seco. En las paredes, Willa vio antiguos grabados, símbolos que no entendía, pero que la atraían. Pasó los dedos sobre ellos. «¿Qué dicen?», preguntó. «Son oraciones», respondió Cale, «dejadas por los que caminaron antes que nosotros». «¿Y qué pedían?». «Fuerza, protección, ¿verdad?». Ella los miró en silencio y susurró: «Entonces que nos escuchen». La tormenta estalló justo cuando encendieron el fuego. El trueno retumbó por los acantilados y la lluvia golpeó con furia la tierra. Se sentaron hombro con hombro, compartiendo el calor de las llamas. «¿Por qué dijiste eso?», preguntó ella de pronto. «Allí, frente a todos, que lucharías por lo que ya era tuyo». Cale no apartó la vista del fuego, porque ellos necesitaban oírlo, y tú necesitabas saberlo. ¿Saber qué? Que no eres un trofeo que se reclama, no eres ganado que se intercambia, pero aún así, vales la pena luchar por ti. El aire se le atascó en la garganta. Parpadeó rápido y tomó su mano. Permanecieron así, callados, largo rato. Pero la paz siempre es frágil. Al amanecer, el sonido de los cascos volvió, esta vez más cerca, más fuerte, imparable. Cale ya estaba despierto, preparándose. Ensilló a Raven, la yegua, y atrajo a Willa hacia sí. No se encontraron. ¿Cuántos? Demasiados. La ayudó a montar. «Cabalga hacia la colina. No pares hasta llegar a la vieja misión. Pide por Silas Granger. Dile mi nombre». «¿Y tú?», preguntó ella, el pánico vibrando en su voz. «Los distraeré». «No», dijo sujetándole el brazo.
No otra vez, nos quedamos juntos. Kyle la miró, y por primera vez ella vio miedo en sus ojos, no por él, sino por ella. No dejaré que te lleven, dijo con firmeza. No dejaré que te lleven. Por un instante se quedaron así, envueltos por la luz pálida del amanecer, en el filo de otra huida. El estruendo de los cascos era ensordecedor ahora. El polvo se levantaba en el horizonte, y las voces gritaban órdenes. Pero Willa no montó. Miró a Kyle, el corazón latiendo con fuerza. Los enfrentamos juntos. Kyle asintió despacio. Se apartó de Raven, desenvainó su cuchillo y se irguió, y juntos esperaron. El suelo vibraba bajo sus pies. Desde la boca de la cueva, Willa los vio aparecer, figuras recortadas contra el cielo tormentoso, como fantasmas sobre caballos. Al frente cabalgaba Rafe Benton, flanqueado por dos de los hombres más leales de Cyrus Mercer. Los demás, media docena, quizá más, se desplegaban detrás, con los rifles colgados y el polvo levantándose en nubes violentas tras sus botas. Kyle permanecía inmóvil junto a ella, los ojos entrecerrados, los dedos firmes sobre la empuñadura del cuchillo. En su rostro no había miedo, solo claridad. La calma de un hombre que hace mucho había hecho las paces con el riesgo. El corazón de Willa Mercer golpeaba con fuerza contra sus costillas, pero no apartó la mirada. Pensó en el salón de su casa, en los juegos de té, en las cortinas bordadas, en los vestidos florales y en el silencio interminable. Y comprendió que no había vivido de verdad hasta el día en que apuntó con un rifle al hombre que ahora estaba a su lado. «Te matarán», susurró. Kyle Blackhawk no respondió. No hacía falta. Willa respiró hondo, intentando calmarse. Las manos le temblaban, pero las apretó con fuerza. Si ese era el final, no sería como la sombra de una hija o la novia obediente de nadie. Rafe Benton desmontó primero, sacudiendo el polvo de su chaqueta como si aquello fuera una visita cordial. Sus ojos recorrieron la cresta hasta encontrarla. «Corriste lejos», dijo, «pero no lo suficiente». Willa no se movió. Kyle dio un paso adelante, solo uno, suficiente para trazar la línea entre ellos. «Tú no perteneces aquí», le dijo Rafe. «Nunca perteneciste». La voz de Kyle fue baja, pero cortante como un cuchillo en el viento. Tampoco los hombres que tratan a las mujeres como si fueran propiedad. Rafe sonrió con desprecio. «Ella no es tu mujer». «Tampoco es tuya», dijo Willa. Por un instante, la seguridad de Rafe titubeó. Luego hizo un gesto a los demás. «¡Atrápenlo!». Los hombres alzaron los rifles. Willa se lanzó delante de Kyle. «Si disparan me matarán a mí también», gritó. El momento se alargó. El viento silbó entre ellos, las nubes negras cargadas de venganza. Detrás de Rafe, uno de los hombres dudó. Otro bajó ligeramente su arma. «No tienen que hacer esto», les gritó Willa. «No es un criminal, no atacó a nadie, me salvó la vida». Rafe no la escuchó. «Estás confundida. Te ha envenenado la mente». «No», replicó Willa firme. «Tú la envenenaste con tu soberbia, con tus mentiras, con esa creencia de que yo era un premio que podías reclamar como una vaca en feria». El rostro de Rafe se volvió rojo de rabia. «Eres una Mercer, y eras mía». Kyle se adelantó, colocándose entre ella y los cañones. «¿Quieres pelear?», dijo. «Entonces pelea conmigo, pero déjala fuera». Rafe sonrió, los ojos encendidos. «Con gusto». Se quitó la chaqueta y la arrojó al suelo, entrando en el círculo de polvo entre la cueva y la loma. Los hombres formaron una ronda amplia, incómoda, vacilante. Algunos se movieron nerviosos. Uno murmuró: «Esto no está bien». Pero Rafe no lo escuchó. Kyle entregó su cuchillo a Willa. Ella lo sujetó con fuerza, el aire atrapado en el pecho. Y entonces los dos hombres se lanzaron. El primer choque fue brutal, puño contra hueso, el crujido de nudillos golpeando costillas. Rafe peleaba con furia, desordenado, ciego de ira.
Kyle se movía como el agua, paciente, preciso. Por cada golpe que recibía, devolvía otro. Pero Rafe era más grande, más pesado. Lo empujó contra una roca, quitándole el aire. «Deberías haberte quedado con los tuyos», escupió Rafe. Kyle escupió sangre. «Lo hice, hasta que los quemaron en las tierras que tú robaste». Con un rugido, Rafe lo derribó al suelo. El polvo estalló a su alrededor. «¡Kyle!», gritó Willa, corriendo hacia ellos. Uno de los hombres la sujetó. «No», dijo en voz baja. «Esto ahora es entre ellos». Kyle giró, revirtiendo el agarre. Su puño cayó una vez, dos, y Rafe dejó de moverse. Nariz rota, rostro ensangrentado. Cayó hacia atrás, gimiendo. Kyle se levantó, el pecho subiendo y bajando con fuerza, cubierto de polvo y heridas. Willa corrió hacia él. Pero antes de que pudieran respirar, antes de que la esperanza asomara, ocurrió. Un chasquido. La voz de Cyrus Mercer. ¿De verdad creíste que podías robar a mi hija y no enfrentarte a mí? A unos metros estaba él. Había llegado durante la pelea sin que nadie lo notara. Rifle en mano, el sombrero echado sobre los ojos, cada paso cargado de furia helada. Kyle se quedó quieto. Willa se volvió hacia su padre. «No, papá, no», gritó. «Ella no es tuya», respondió Cyrus, alzando el arma. «Nunca lo fue». «Tampoco es tuya», chilló ella. «Has traído deshonra a esta familia», rugió él. «Pero lo arreglaré», apuntó. Disparó. El disparo resonó por toda la cresta como un trueno. Pero Willa no cayó. Kyle tampoco. Rafe Benton, ensangrentado, que se arrastraba por el suelo intentando atacar a Kyle por la espalda, fue quien recibió la bala en el pecho. Todo se detuvo. Cyrus bajó el rifle, los ojos abiertos de par en par. Willa se arrodilló junto a Rafe. Él la miró, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Sangre burbujeó en sus labios. Rafe Benton parecía sorprendido, como si la muerte fuera algo que solo les ocurría a otros hombres. Se suponía que debía ganar. Susurró con un hilo de voz. Y entonces, murió. Willa Mercer lo miró fijamente, sin lágrimas. Al menos no todavía. Detrás de ella, Kyle Blackhawk apoyó una mano en su hombro. Cyrus Mercer dio un paso atrás, aún sosteniendo el rifle, pero ahora sus brazos temblaban. «Esto no tenía que ser así», balbuceó. «Tú hiciste tu elección», dijo Willa, la voz firme. Uno de los hombres, un vaquero mayor llamado Boone Crowder, que había trabajado en el rancho Mercer desde que ella era niña, se adelantó y con cuidado le quitó el arma de las manos a Cyrus. «Ya basta», dijo Boone. «Esto se acabó». Los demás asintieron, inseguros. Uno a uno, bajaron sus rifles. Cyrus no opuso resistencia. Parecía más pequeño ahora, más viejo. Willa se incorporó, el rostro cubierto de polvo y lluvia. «No volveré», dijo simplemente. Él no respondió. Los hombres comenzaron a dispersarse. Algunos montaron sus caballos, otros se alejaron a pie. Solo Boone se quedó, mirando a Willa y Kyle. «Van a necesitar provisiones», dijo. «Hay una cabaña a unas 2 millas hacia el oeste, cerca del cruce del río. Era de mi hermano. Nadie la usa desde hace años». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Willa. Boone la miró directo a los ojos. «Porque he visto cómo luce el amor. Y no se negocia en una mesa durante la cena». Se tocó el ala del sombrero en un gesto de respeto, y se marchó bajo el viento creciente. Finalmente, la lluvia empezó a caer. Kyle se volvió hacia ella. «¿Estás lista?». Willa asintió. Juntos montaron a Raven, la yegua, y se adentraron en la tormenta, dejando atrás todo lo que alguna vez llevó su nombre. No se llevaban riquezas ni tierras, solo verdad, libertad y el uno al otro. La lluvia arreció mientras el sol desaparecía tras un muro de nubes oscuras que devoraban la luz del día. El cielo rugía como una bestia.
y el viento cortaba el vestido de Willa como una cuchilla. Pero ella no miró atrás. Sus brazos rodeaban con fuerza la cintura de Kyle, su mejilla apoyada en la espalda de él, el corazón latiendo entre el miedo y la libertad. Cabalgaban hacia el oeste, cruzando colinas y barrancos, entre árboles que se doblaban bajo la furia del temporal. Kyle no decía nada, pero su cuerpo estaba tenso, atento. Cada cierto tiempo miraba hacia atrás, como esperando otra emboscada, otra traición, otro disparo. Pero las colinas permanecían vacías. Por primera vez en días, el mundo parecía pertenecerles solo a ellos. Cuando la cabaña apareció a lo lejos, encajada contra una formación rocosa, su techo hundido por los años, parecía una ruina, la madera gris, las ventanas empañadas de polvo, pero aún resistía y ofrecía refugio. Kyle desmontó primero, luego ayudó a Willa a bajar. Ella gimió cuando sus pies tocaron el suelo, las piernas rígidas por la larga cabalgata. «Voy a revisar dentro», dijo él. Willa lo siguió de cerca mientras empujaba la puerta. Las bisagras se quejaron, pero cedieron. Dentro olía a pino viejo y a ceniza. Telarañas colgaban de las vigas y una gran chimenea ennegrecida dominaba una pared. Kyle se movió como una sombra, inspeccionando los rincones, abriendo una puerta lateral que daba a lo que alguna vez fue un dormitorio. Regresó al poco tiempo, asintiendo. «¿Estás seguro?» Willa entró y por fin exhaló, como si no hubiera respirado en horas. Su vestido estaba empapado, pegado a la piel. El cabello húmedo le caía sobre el rostro. Se miró y soltó una risa temblorosa. «Debo parecer un fantasma». Kyle no sonrió. Se acercó lentamente, apartó con cuidado un mechón mojado de su mejilla. «Pareces alguien que sobrevivió», dijo con calma. Ella lo miró, sin palabras, el agua resbalando por sus pestañas. «Los dos lo hicimos», respondió al fin. Kyle asintió. Comenzó a encender un fuego, reuniendo la poca leña seca que encontró en un arcón junto a la chimenea. Ella lo ayudó, moviéndose despacio, con el cuerpo adolorido por los días de huida. Cuando el fuego prendió, el resplandor anaranjado llenó la cabaña y el calor volvió poco a poco a sus huesos. Kyle se quitó la camisa empapada, revelando los moretones que manchaban su pecho y su costado. Willa se sentó junto al fuego, observándolo a través de las llamas. Sintió algo cambiar dentro de ella, una comprensión profunda, una ternura callada. Ese hombre había sangrado por ella, había luchado por ella, había arriesgado su vida una y otra vez, y nunca le había pedido nada a cambio. Se levantó y caminó hacia él. «Debes limpiar esas heridas», dijo. «Lo haré». «No», insistió. «Siéntate». Él obedeció. Ella tomó un trozo de tela de su bolso, lo empapó con agua tibia que habían recogido en una olla oxidada, y se arrodilló junto a él. Al tocar sus costillas, Kyle soltó un leve gemido, pero no se apartó. «No tienes que cuidar de mí», murmuró. «Quiero hacerlo», respondió ella. El silencio los envolvió. El fuego crujía, la tormenta rugía afuera, pero dentro del refugio el mundo se reducía al sonido de sus respiraciones, al roce de la piel, al peso de todo lo que aún no se habían dicho. Cuando terminó, Kyle le tomó la muñeca antes de que pudiera apartarse. «¿Por qué decidiste quedarte de verdad?», preguntó Kyle Blackhawk. Willa Mercer bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. «Porque nunca tuve elección, no una sola vez en mi vida, hasta que apareciste tú». «Yo no te di nada», dijo él. «Tú lo tomaste, tú lo elegiste». Eso fue lo que lo hizo real. Sus ojos se buscaron, hondos, imposibles de leer. Entonces Kyle se inclinó despacio. Sus labios se rozaron apenas un instante, livianos como un suspiro. Se separó, mirándola. Ella volvió a inclinarse. Esta vez no hubo duda. El beso fue lento, seguro, nacido no de la urgencia, sino de cada mirada,
de cada palabra, de cada herida compartida. Cuando se apartaron, Willa apoyó la frente en la de él. «Ya no tengo miedo», susurró. «Y no deberías tenerlo», respondió Kyle. Aquella noche durmieron juntos, sobre un lecho improvisado junto al fuego. No hubo votos ni testigos, solo el viento y el crujir del fuego. La cabeza de Willa descansaba sobre su pecho, su brazo enroscado en torno a su cintura. Se durmieron con los cuerpos entrelazados y el alma abierta. Pero el amanecer, como siempre, trajo la realidad consigo. Kyle despertó primero. Salió descalzo, pisando la tierra húmeda, observando el horizonte. El aire olía a limpio después de la lluvia, todo cubierto por un resplandor plateado. Cerró los ojos y escuchó. Pájaros, hojas moviéndose, silencio de paz. Algo no encajaba. Giró bruscamente. Movimiento, a lo lejos. Quizá a una milla, una figura a caballo, solo una. Demasiado lejos para distinguirla. Maldijo entre dientes y regresó a la cabaña. «¿Qué ocurre?», preguntó Willa al verlo entrar. «Tenemos que irnos», dijo Kyle. «Nos han encontrado». El rostro de ella palideció, pero asintió sin dudar. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Poco». Empacaron deprisa tomando solo lo necesario. La yegua, Raven, estaba descansada. El sendero hacia la vieja misión, del que Kyle había hablado días atrás, era estrecho y empinado, pero seguro. «Iremos por el cañón», dijo él. «No podrán seguirnos fácilmente». Willa montó detrás, sus brazos rodeando su cintura una vez más, y cabalgaron. Atravesaron matorrales espesos y pasos estrechos, con paredes de roca elevándose a ambos lados como fortalezas. El camino se angostó tanto que Raven debía avanzar con cuidado, las piedras resonando bajo sus cascos. Willa contuvo la respiración cuando pasaron por una cornisa donde el mundo se desplomaba bajo ellos. No se oían voces ni cascos detrás, pero tampoco hablaban. El peligro callado era el más temible de todos. Al mediodía, alcanzaron las ruinas de la vieja misión. Se alzaba torcida en el borde de un risco, los muros de piedra desmoronados, el campanario roto. Pero aún resistía. Kyle ayudó a Willa a desmontar, y la condujo dentro. El interior estaba vacío, salvo por algunos bancos dispersos, y las sombras de antiguas estatuas. Kyle llamó en voz baja. «Mateo Silens». Una puerta chirrió al fondo. Un anciano de piel curtida y ojos afilados como acero apareció bajo la luz. «Kyle», dijo sorprendido. «Estás sangrando otra vez». «Es bueno verte, viejo amigo». Mateo gruñó suavemente y miró a Willa. «Así que esta es la chica por la que estarías dispuesto a incendiar el mundo». Willa se sonrojó. «Ya veo por qué», añadió el anciano. «Tiene fuego en la mirada». Kyle esbozó una leve sonrisa. «Solo necesitamos descansar un tiempo». «Lo tendrán», respondió Mateo. «Pero quienes los buscan no se detendrán». «Lo sabemos», dijo Willa girando hacia Kyle. «Entonces que vengan». Él la miró y por primera vez sonrió de verdad. Por primera vez, no era solo una huida, era un comienzo. El viento, al pasar por los arcos rotos de la vieja misión, sonaba como voces antiguas, susurros de otro tiempo, como si las piedras recordaran los secretos de los que alguna vez amaron y pelearon entre esos muros. Willa se sentó bajo una ventana derrumbada, las rodillas recogidas, mirando la inmensidad que se extendía bajo el risco. El cielo era ancho, indiferente. Más allá, el desierto se abría como un mar dorado de silencio bajo el sol poniente. Llevaban 2 noches allí. Mateo les había dado refugio, comida y su tranquila compañía. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz tenía el peso de un hombre que había visto demasiado y sobrevivido más que la mayoría. Kyle Blackhawk confiaba plenamente en Mateo, y eso bastaba para Willa Mercer. Dentro de la vieja capilla, Kyle engrasaba la montura con movimientos firmes y tranquilos,
reparando el cuero agrietado. Llevaba el torso desnudo, la espalda marcada por moretones ya en proceso de sanar, y por cicatrices finas que contaban historias que ella aún no había escuchado. Cada línea de su piel hablaba de resistencia, de una vida tallada entre dolor y fuerza. Y aún así, en él habitaba una ternura silenciosa, una paciencia que a Willa le dolía por dentro. El futuro se extendía incierto, salvaje. Eran libres, sí, pero comprendió que la libertad no era un refugio cálido, sino un campo de batalla propio. Mateo salió de la habitación del fondo con un cuenco de estofado caliente, y se lo tendió sin decir palabra. Ella asintió con gratitud y lo tomó con ambas manos, recibiendo el calor como un regalo. El anciano se sentó junto a ella, en los escalones rotos de la entrada de la misión, mirando el horizonte con una expresión distante. Tras un momento, habló. ¿Has visto lo que son capaces de hacer con tal de aferrarse al poder? Sí, respondió Willa. ¿Y aún así quieres esta vida? Sí, dijo sin vacilar. Serás una fugitiva para siempre, advirtió Mateo. Tu nombre ya está maldito en el pueblo. Las mujeres te llaman deshonra, incluso aquellas que nunca te dirigieron una palabra amable. Y los hombres dirán que estás perdida. Willa apretó con fuerza el cuenco entre las manos. Entonces que me llamen perdida. Prefiero estar perdida y libre que vestida de blanco y encerrada en una jaula. Mateo la miró largo rato. Luego asintió, satisfecho. Bien, entonces quizá ustedes dos tengan una oportunidad. El silencio fue roto por un sonido lejano. Un golpeteo grave y rítmico. Willa giró la cabeza bruscamente. «Cascos», murmuró. Kael apareció de inmediato en el umbral, los ojos escudriñando la loma. Mateo se puso de pie con lentitud. Los encontraron otra vez. Willa también se alzó, el corazón desbocado. «¿Cuántos?». Kael entrecerró los ojos mirando hacia el horizonte. 3 jinetes. No es toda una partida. Podrían ser exploradores. Si los hallan, traerán más, murmuró Mateo. Willa miró a Kael. No podemos seguir huyendo. No, respondió él con calma. No lo haremos. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Kael la miró, sus ojos tranquilos, encendidos con un fuego sereno. Vendrán esperando encontrar a un fugitivo, a un cobarde, a un ladrón. Entonces que encuentren otra cosa. Willa lo entendió al instante. No hablaba de pelear o huir. Hablaba de resistir, de mostrarse tal como eran. No escaparían esta vez. Mateo se volvió hacia el viejo cuarto de suministros. Tengo 2 rifles. Uno todavía dispara recto. Lo tomaré, dijo Willa. Kael la miró con atención. ¿Segura? He terminado con esconderme. Se prepararon con rapidez. Kael y Mateo atrancaron la entrada trasera mientras Willa llenaba un cubo con arena y lo arrastraba hasta las puertas de la capilla, una vieja táctica para apagar fuegos si intentaban ahumarlos. Sus manos se movían con determinación, aunque el miedo le oprimía el pecho. Aún así, no lo dejó dominarla. El atardecer cayó sobre la tierra cuando los 3 jinetes se acercaron. Se detuvieron al borde del risco, a unos 30 metros de la misión, y desmontaron. El viento llevó sus voces hasta ellos, difusas pero claras. Uno gritó, «¡Kael!». Willa asomó tras el arco y los vio con claridad. Uno de los hombres llevaba un sombrero de ala ancha que le resultaba familiar. Tardó un momento en reconocerlo. Jeb Holt, el antiguo capataz del padre de Rafe. Cruel, leal, implacable. «No queremos matarte, Apache», gritó Jeb. «Pero lo haremos, a menos que salgas ahora». Kael salió por la puerta de la capilla y se plantó al descubierto, sin armas, las manos visibles. «Aquí estoy», dijo. Jeb sonrió con desdén. «Sabía que terminarías arrastrándote de nuevo hacia la tierra». «No me arrastro», replicó Kael. «Si muero, será de pie». Willa dio un paso a su lado, el rifle en las manos. «Hoy no morirá».
Jeb parpadeó sorprendido. Mira nada más. La novia fugitiva. Pensé que ya estarías cruzando México. Decidí dejar de correr, dijo ella. Jeb soltó una carcajada. ¿Esa arma en tus manos, señorita Mercer? ¿Tu padre sabe que andas jugando a forajida? Sabe que ya no soy suya. Los tres hombres se miraron. Uno llevó la mano al revólver. Y entonces la voz de Mateo retumbó desde las ruinas del campanario. «Si lo intentan, caerán con el primero». «Yo no haría eso, hijo», dijo Mateo, su voz resonando grave desde el campanario. «A menos que ya estés cansado de respirar». El hombre se quedó helado. Jeb Holt entrecerró los ojos. 3 contra 3, gruñó. ¿Eso te parece justo? Kyle Blackhawk ladeó la cabeza. ¿Y a ti? Hubo un instante de silencio, espeso, antes de que la sonrisa de Jeb desapareciera. De acuerdo, dijo al fin. Terminémoslo. Hizo un gesto al hombre a su lado, un tipo corpulento, de cuello grueso y una cicatriz larga que le surcaba la piel. El matón avanzó, tronándose los nudillos. Kyle miró a Willa Mercer. «Quédate detrás del muro». «No», replicó ella. Él no insistió. La conocía demasiado bien ya. Kyle caminó hacia el centro del terreno abierto, las botas crujiendo sobre la grava. El hombre de la cicatriz se lanzó primero. La pelea fue brutal, sin armas, sin cuchillos, solo puños y furia. El otro era más grande, más fuerte, con toda la rabia en los hombros. Pero Kyle se movía con la precisión de quien ha peleado toda su vida por sobrevivir. Intercambiaron golpes, respiraciones rotas, polvo levantado bajo el crepúsculo. Los demás observaban desde fuera del círculo improvisado, los rifles bajos, las manos temblando, no por miedo, sino por impotencia. Kyle cayó de rodillas una vez, aturdido. Pero se levantó, los dientes apretados, los ojos ardiendo. Con un último esfuerzo, le asestó un puñetazo en la mandíbula, otro en las costillas, y terminó con un arrodillazo al abdomen que derrumbó al hombre en la tierra. El silencio cayó como un manto. Kyle se giró hacia Jeb. Se acabó. Jeb desenfundó su revólver. Mateo disparó. El balazo reventó el arma de la mano de Jeb, haciéndola volar al suelo. «El próximo va entre tus ojos», tronó la voz del anciano desde arriba. Jeb se congeló, la ira y la incredulidad luchando en su rostro. «Esto no ha terminado», escupió. «Sí lo ha», dijo Willa, adelantándose con el rifle aún firme. «Si vuelves a acercarte, no esperaremos a que dispares primero». Los tres jinetes recogieron a su compañero herido y montaron de nuevo. No miraron atrás. Cuando el último eco de cascos se perdió en la noche, Willa exhaló, sin saber que había estado conteniendo el aire. Corrió hacia Kyle, que se apoyaba en el muro de piedra, sangrando por un corte sobre la ceja. «Estás herido», dijo. Él sonrió con cansancio. «Estoy vivo». Willa le sostuvo el rostro, mirándolo a los ojos. «Eso es lo único que importa». Mateo bajó lentamente los escalones, el rifle aún en la mano, la mirada fija en el horizonte. «Volverán», advirtió. «Lo sé», respondió Kyle, «pero cuando lo hagan, estaremos listos». Willa miró hacia el desierto. El cielo se había despejado y las estrellas brillaban sobre ellos. No tenían nada, ni dinero, ni un nombre que proteger, ni una tierra propia. Pero tenían algo más. El vínculo indestructible de dos almas que se eligieron una a la otra en medio del fuego, las balas y la historia. Las campanas de la iglesia nunca sonarían por ella, pero su corazón resonaba más fuerte. La libertad no llegó envuelta en cintas ni bañada en oro. Llegó en sangre, en polvo, en desafío, y era suya para siempre. Algunas historias no se escriben en libros, se graban en la tierra, con las manos de quienes se atreven a amar y resistir contra todo. Willa no solo escapó de una boda, escapó de un mundo que le decía quién debía ser, y halló el valor para levantar su propia voz. Y Kyle le recordó al mundo que luchar por alguien no es poseerlo,
es estar a su lado. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.